Imagina ser testigo de los últimos minutos de la vida de Jesús, viendo todo con tus propios ojos. ¿Quién era el soldado que estaba allí, observando su sacrificio? Hoy, descubrirás la impactante historia del hombre que presenció la crucifixión desde una perspectiva nunca antes contada. Te sorprenderá lo que ocurrió. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. El soldado que fue testigo de los últimos momentos de Jesús, el centurión, junto a aquellos que lo acompañaban, observó con asombro y temor el terremoto y los acontecimientos extraordinarios que se desarrollaban. Llenos de reverencia, exclamaron: «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». Mateo 27, 53, 54, Biblia amplificada. Era responsabilidad del centurión garantizar que la crucifixión se llevara a cabo de manera correcta y sin complicaciones. Generalmente estaba al mando de 100 soldados, y en ese momento era un soldado de carrera, cuyo valor e inteligencia lo habían llevado a ascender en los rangos. Este hombre, de la más alta distinción, necesitaba ser frío y eficiente para triunfar en su posición. Debía seguir las órdenes de sus superiores, pero la escena de la crucifixión de Jesús fue tan impactante que incluso un centurión romano endurecido reconoció que este era el Hijo de Dios. Esta revelación significaba que Jesús era inocente del crimen por el cual fue condenado. El centurión sin duda experimentó una mezcla de emociones al darse cuenta de que había supervisado la crucifixión de un hombre inocente. No eran palabras susurradas de un recluta asustado, sino las conclusiones reflexivas de un veterano experimentado. Un hombre que había presenciado el sufrimiento de innumerables hombres y había sido responsable de sus ejecuciones. Este centurión era plenamente consciente de la severa condena de los líderes religiosos judíos que habían llevado a Jesús a la cruz por blasfemia. Su comandante en jefe, Poncio Pilato, había sostenido la creencia de que Jesús había hecho tal afirmación, pero el centurión se apartó de la condena y proclamó la verdad de Jesús. ¿Por qué? Porque los argumentos a favor de Cristo eran abrumadores. Debemos recordar que este hombre había supervisado muchas crucifixiones, pero había algo extraordinariamente diferente en esta ejecución en particular. ¿Qué fue lo que vio? Varias escenas de los eventos del arresto, el juicio y la crucifixión de Jesús se entrelazaron en una declaración poderosa. La primera fue la respuesta de Jesús a la injusticia que soportó a manos de sus propios compatriotas durante su arresto y juicio. Este hombre había visto muchas crucifixiones. El sumo sacerdote se levantó y le preguntó a Jesús: «¿No tienes respuesta para dar? ¿Qué es lo que estos hombres testifican contra ti?». Pero Jesús guardó silencio, y el sumo sacerdote le dijo: «Te pido que hagas un juramento vinculante por el Dios vivo, y nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús le respondió: «De hecho, lo has dicho, pero más que eso, te digo que, independientemente de lo que hagas conmigo, en el futuro me verás revelado como el Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo». Mateo 26, 62, 64. Esta fue la respuesta de Jesús a la tortura que había sufrido a manos del centurión y sus hombres. Luego, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la cohorte romana a su alrededor. Lo desnudaron y le pusieron un manto escarlata como si fuera un rey. Y después de tejer una corona de espinas, se la colocaron en la cabeza, dándole una caña en la mano derecha como cetro. Se arrodillaron ante él y lo ridiculizaron, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Lo escupieron y tomaron la caña, golpeándolo repetidamente en la cabeza. Después de terminar con su burla, lo despojaron del manto escarlata y le pusieron sus propias ropas, llevándolo luego para crucificarlo. Mateo 27, 27, 31. Uno podría reflexionar sobre la dignidad con la que Jesús respondió a quienes exigían su sangre, como una oveja silenciosa ante el matadero. Las Escrituras no registran respuesta de Jesús a los gritos de la multitud, pero el sumo sacerdote incitó a la gente a que liberaran a Barrabás en su lugar. Nuevamente Pilato preguntó: «¿Qué haré con el que llamáis Rey de los judíos?». Ellos gritaron de vuelta: «¡Crucifíquenlo!». Pero Pilato les preguntó: «¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho?». Sin embargo, gritaron aún más: «¡Crucifíquenlo!». Así que Pilato, deseando complacer a la multitud, liberó a Barrabás para ellos, y después de azotar a Jesús, lo entregó a sus soldados para ser crucificado. Marcos 15, 11, 15. La preocupación de Jesús era por su perdón, no por su escape. La misericordia de Jesús hacia aquellos que lo rechazaron, incluido el soldado que lo crucificó, se manifestó en su respuesta: «Padre, perdónalos». Lucas 23:34. Jesús decía: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», mientras echaban suertes para repartirse sus ropas, jugando por las posesiones de Jesús.
La preocupación de Jesús era por su perdón, no por su escape. ¡Qué declaración tan poderosa! Mateo 27, 35, 36. Y cuando lo hubieron crucificado, se repartieron sus vestiduras echando suertes. Luego se sentaron allí y comenzaron a vigilarlo. Leemos que el terremoto y las rocas se partieron. La naturaleza misma fue sacudida por la muerte del Hijo de Dios. Los corazones de Ben no respondieron a los gritos agonizantes del Redentor moribundo, pero las rocas respondieron. Las rocas se partieron. Él no murió por las rocas. Sin embargo, las rocas eran más tiernas que los corazones de los hombres por quienes derramó su sangre. Spurgeon: había una espesa oscuridad sobre toda la tierra. Ahora la escritura se cumplió. Amós 8:9. Amós 8:9. Biblia amplificada. Sucederá en ese día, dice el Señor Dios, que haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra a plena luz del día. Las personas que a menudo han exigido a Cristo una señal del cielo y ahora la tenían, pero tal ha significado el cegamiento de sus ojos. En este punto de la tarde serían las 12 en punto, y la oscuridad continuaría hasta la hora 9, que serían las 3 en punto. Esta oscuridad de otro mundo apareció cuando el sol brillaba más intensamente, porque la luna ahora estaba llena. No pudo haber sido creada por un eclipse, porque no puedes intervenir entre la tierra y el sol cuando está lleno. La rápida intervención de Dios sin duda provocó esta oscuridad. El conocimiento astronómico era rudimentario en ese momento. Phlegon también menciona un terremoto que alinea su historia estrechamente con el registro sagrado. La criatura no pudo soportar el mal hecho a su creador. Por lo tanto, el sol retiró sus rayos para que no pudiera contemplar las obras de los malvados. La oscuridad que ocurre en un momento tan crítico puede significar varias cosas. Primero, la oscuridad se asoció con la antigüedad, con el luto. La oscuridad también se asoció con la muerte de grandes hombres. Tanto los lectores gentiles como los judíos podían entender la oscuridad como una señal cósmica que acompañaba la muerte de un rey. Además, la oscuridad era una señal de los juicios de Dios. Las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de los santos, el pueblo de Dios que se había quedado dormido en la muerte, resucitaron y, saliendo de las tumbas después de su resurrección, entraron en la ciudad santa, Jerusalén, y se aparecieron a muchas personas. Mateo 27, 52, 53, Biblia amplificada. Viniendo fuera de las tumbas después de su resurrección, estos primeros milagros, obrados en conexión con la muerte de Cristo, fueron típicos de las maravillas espirituales que continuarán hasta que Él venga otra vez. Corazones rocosos son rasgados. Las tumbas del pecado son abiertas. Aquellos que han estado muertos en delitos y pecados, enterrados en sepulcros de lujuria y maldad, son vivificados y salen de entre los muertos y van a la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Spurgeon: pero note que no fue hasta después de la resurrección de Jesús que los ocupantes de estas tumbas fueron resucitados y entraron en Jerusalén, donde se aparecieron a muchos. La Biblia no dice si estos santos resucitados murieron de nuevo o fueron al cielo con el Señor Jesús. Claramente, el centurión estaba en shock de ser testigo de un evento tan dramático durante las últimas horas de Cristo, especialmente porque nunca antes había visto algo así. Esto hizo que el impacto en él fuera casi inmensurable. El sanjoriano había visto, oído y sentido todos los eventos de la crucifixión y muerte de Cristo. Como resultado, él y sus tropas se asustaron mucho. A pesar del hecho de que el centurión y su grupo de soldados habían aprendido a lidiar con el miedo, ahora estaban experimentando puro terror. Jesús no solo hizo un impacto en hombres rudos y endurecidos como el centurión romano, sino que también hizo un impacto en mujeres, incluso en mujeres como María Magdalena. María Magdalena es la mujer anteriormente poseída por un demonio que siguió a Jesús desde Galilea. También había muchas mujeres allí, mirando desde la distancia, que habían acompañado a Jesús desde Galilea, ministrándole. Entre ellas estaba María Magdalena, y María, la madre de Santiago y José, y Salomé, la madre del hijo de Zebedeo, Santiago y Juan. Mateo 27, 55, 56. Si él era uno de los que tenían fe en Cristo, vino como un pagano y como el ladrón en la cruz que creyó, fue salvo mientras Jesús colgaba de la cruz. ¡Qué simple y básico! Todos los que son salvos debido a la muerte de Jesús en la cruz. Así que la cruz comenzó a hacer su obra inmediatamente. Y esa obra ha continuado durante 2 milenios. Es esa poderosa cruz y el amor mostrado allí lo que mueve corazones. Incluso el corazón endurecido y cansado de la batalla de un soldado. De muerte a vida. Un viejo dicho es que el suelo siempre está nivelado al pie de la cruz. Lo fue en el primer siglo y todavía lo es hoy. El pie de la cruz es donde todos los pobres y ricos encuentran terreno nivelado para arrodillarse y abrazar al Cristo que murió por ellos.
Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Hemos escuchado y hemos creído. El viaje no debe terminar allí. Debemos tener la pasión de conocerlo más profundamente. Filipenses 3:10. Y esto para que pueda conocerlo experiencialmente, llegando a ser más completo. Comprender las asombrosas maravillas de su ser de manera más profunda y experimentar el poder de su resurrección que fluye y está presente en los creyentes, y así poder compartir la comunión de sus sufrimientos al ser continuamente transformado interiormente a su imagen, incluso hasta su muerte, entregándome como Él lo hizo. Que ese mismo anhelo arda en nuestros corazones para que podamos conocer sinceramente al que nos amó y se entregó por nosotros. No podemos evitar preguntarnos cómo el encuentro con Jesús impactó las vidas de los soldados. ¿Se convirtieron en cristianos? El comentario del púlpito relata la tradición de que el nombre del centurión era Longinus y que se convirtió en un devoto seguidor de Jesús, predicó el Evangelio y murió como mártir. Esto es solo una tradición. No sabemos si realmente ocurrió, pero sí sabemos que la verdad tiene una forma de aferrarse al corazón de una persona. La cruz de Jesús tiene el poder de transformar al individuo. El centurión comenzó como un oficial romano que supervisaba una crucifixión, pero terminó el día reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura, absurda e ilógica para los que se pierden y están espiritualmente muertos, porque la rechazan, pero para nosotros que somos salvos por la gracia de Dios, es la manifestación del poder de Dios. Pero predicamos a Cristo crucificado, un mensaje que para los judíos es piedra de tropiezo que provoca su oposición, y para los gentiles locura, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:23-24 es tu movimiento. ¡Qué pensamiento tan poderoso! Dios ya tomó la iniciativa en la salvación. Cristo murió por ti. Ahora es tu movimiento. Jesús entregó su vida para que pudiéramos tener horas atrás. Murió como nosotros para que pudiéramos vivir como Él. No solo agradó a su Padre, sino que nos recibió como una recompensa, como sustituto de la humanidad pecadora. Jesús sufrió el retiro de la comunión del Padre. Horrible como fue, cumplió el buen y amoroso plan de redención de Dios. Un poema clásico de Throned Upon the Awful Tree, de John Ellerton en 1875. Estados entronizados sobre el terrible árbol, Rey del dolor, veo contigo. La oscuridad vela tu rostro angustiado. Nadie puede decir qué angustia es desconocida. Te sostienen en silencio y solo en silencio, a través de esas 3 terribles horas, luchando con el mal. Amigos abandonados, solos con el pecado humano, oscuridad a tu alrededor y dentro de ti. Hasta que el tiempo señalado esté cerca. Hasta que el Cordero de Dios pueda morir. Si esta historia te ha dejado sin palabras, te invito a seguir descubriendo secretos asombrosos como este en nuestro canal. Haz clic en el siguiente video para conocer más detalles increíbles sobre la historia que cambió el mundo. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para no perderte ninguna de nuestras historias impactantes. Nos vemos en el próximo